9:20 en la República Argentina. Bien, yo esta mañana preguntaba y la consigna es que la gente mande mensajitos, me hable del martes 13, pero todo el mundo me habla de otra cosa, de la boleta del gas, que ha llegado en algunos casos con cifras increíbles, comparando con el periodo anterior. Tengo en línea al doctor Franco Maggi, que es defensor del pueblo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, primero gracias por atendernos. ¿Tiene conocimiento, lo llamó algún vecino de Inriville por las boletas del gas? Sí, he tenido conocimiento. La semana pasada se ha presentado un par de personas que ellos han hecho el reclamo formal en la Defensoría para que se revea la facturación que ha llegado por este bimestre del servicio de gas natural. Esto es un tema que viene ya de largo. Acá en Marcos Juárez tenemos bastantes reclamos, Marcos Juárez y la zona, en los últimos años. A partir del incremento del costo del gas importado desde el 2008 en adelante, la Defensoría viene trabajando a través de un recurso de amparo que presentó en el año 2009 en contra de esta facturación, de este rubro que viene incorporado en la factura del gas natural. Claro. Lo que pasa que con los últimos años ya el costo del gas importado, que era lo que incrementaba en gran medida la facturación del gas, fue quedando en un segundo plano, porque los cuadros tarifarios tradicionales de la facturación del gas fueron aumentando de año tras año. Entonces, hoy nos encontramos con un servicio que se ha vuelto muy caro. Claro. ¿Cierto? Sí, y particularmente sí. Los reclamos de la gente son en la medida de que en las lecturas que hace el servicio de gas, que es acá Ecogas, que es distribuidora del gas del centro, es la que presta el servicio de gas, por ahí no tiene mucha relación con lo que se factura, con lo que se pretende cobrar. Entonces, ahí viene el descontento de la gente y el reclamo hacia la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué pasos debe seguir el usuario para hacer el reclamo? El usuario tiene como primer paso hacer el reclamo a atención al cliente en Ecogas, ¿no es cierto? Nosotros, y creo que Inriville también, dependemos de Belville. Exactamente. Claro, o sea que si hay alguna oficina en Inriville de Ecogas, me imagino que debe ser de servicio técnico como es la de acá de Marcos Juárez. Sí. Entonces lo que el usuario podría hacer es, en el reverso de la factura de gas, hay un número telefónico, un 0800, que es de atención al cliente. Exacto. El usuario puede comunicarse a ese 0800 y hacer el reclamo de que no está conforme con la facturación. Lógicamente el usuario tiene que previamente hacer una lectura de los periodos tanto de este año como el mismo del año anterior para tener una referencia de cuántos metros cúbicos consumió en este periodo en referencia al mismo periodo del año anterior y ahí más o menos sacar las conclusiones de si el aumento corresponde o no corresponde, ¿no es cierto? Como primer medida. Sí, sí. Y si ve que ha consumido, como me ha pasado con gente de Inriville, que ha consumido exactamente la misma cantidad de metros cúbicos de un año al otro, en el mismo periodo, ¿no es cierto? Siempre hablando del mismo periodo, y pagó en el bimestre del año anterior promedio de 400 pesos de consumo, y en este bimestre de este año pagó algo le pretenden cobrar algo de 1.600 pesos, los mismos metros cúbicos, hay una diferencia importante y por más que hay un aumento interesante, estamos hablando de casi un 700 y pico % de aumento. Claro. Entonces es bastante injusto y que no correspondería. Entonces, lo que el usuario puede hacer es, en primer medida, comunicarse al 0800 de Ecogas para hacer el reclamo de esa factura que le llegó con el gran aumento y solicitar el número de reclamo para tener la referencia de cuándo hizo el reclamo y por qué lo hizo. Claro. ¿No es cierto? Ecogas tiene la obligación de analizar la situación del usuario, ver si las mediciones son correctas y expedirse por escrito a los fines de decir, el usuario tenía razón con el reclamo o no la tenía, está bien la medición, debe pagar. Bien, ese es el primer paso. Exacto. El segundo paso, como me ha dicho mucha gente que por ahí trata de comunicarse al número telefónico de atención al cliente y no puede,
es, se puede acercar a la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la cual yo atiendo y represento acá en Marcos Juárez, que es de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, el horario de atención al público. Se puede presentar acá en Marcos Juárez con copia de la documentación, ¿no es cierto?, la factura que ha venido con el aumento y las anteriores, si quiere traer como para ver cuál es el historial de consumo en el medidor. Y hacer el reclamo por escrito ante la Defensoría para que la Defensoría de esa manera pueda intervenir ante Ecogas y ante el Enargas, que es el ente regulador del gas, a los fines de que se evalúe y se analice la situación. Más que todo para que el usuario tenga la tranquilidad de que las mediciones se están haciendo conforme corresponde. Claro. ¿Cierto? ¿Dónde está el kit de la cuestión? El principal inconveniente, si bien ya me lo explicó, pero digo, hay gente que se va sumando a la audiencia. Por ejemplo, acá una señora me dice, me pasa un mensaje y la diferencia es enorme de este bimestre al otro. ¿Dónde está? ¿Se equivoca el que va a medir? ¿Lo hace involuntariamente? ¿Cuál es el problema? Mire, nosotros sabemos que por resolución del Enargas, Ecogas puede en un bimestre hacer un promedio, un proporcional del consumo, y no tiene la obligación, o no tendría la obligación, de pasar a ver el medidor realmente in situ en el lugar, ¿no es cierto? Sí. Mandar un empleado que haga la lectura. Sí, sí. Pero eso lo puede hacer un bimestre. Sí. El tema es si esto viene sucediendo normalmente o no. Claro. Es algo que realmente todavía no tenemos comprobado o no lo sabemos. Sí, sí. Acá en Marcos Juárez, particularmente en este último tiempo, yo he visto personalmente gente de Ecogas haciendo las mediciones, pero no sabría decir en el resto de la zona. Acá la cuestión es que se ha incrementado sobremanera los rubros que componen la boleta, Claro. tanto el valor del metro cúbico del gas como el resto de los impuestos que tiene la factura. Entonces, se ha hecho muy gravoso para el bolsillo del vecino afrontar este servicio que toda la vida, o por lo menos en gran parte de estos últimos años, ha sido, por el subsidio que tenía, era económico o era bastante económico. Claro. Hoy de golpe tiene estos altibajos la facturación que al vecino se le pone muy pesado a afrontarlo. Y la otra cuestión es esa por ahí falta de coherencia entre las mediciones. Yo tengo ahí personas de Inriville, una de las que ha hecho el reclamo, que el bimestre anterior a este, que está reclamando, le llegó más consumo, o sea, consumió más metros cúbicos, y pagó menos de lo que le están queriendo cobrar ahora con menos metros cúbicos consumidos. Exacto. Entonces, y siempre hablando de la misma categoría de consumo, con el mismo valor del metro cúbico. Entonces ahí es donde no hay mucha relación, porque el subsidio del costo del gas importado no era de tal magnitud como para que esta boleta sea mucho más cara o más barata que la que le pretenden cobrar. No sé si me explico. Sí, por ejemplo, una señora, por dar un caso, ¿no? Dice sola, jubilada, no gasta nada, le llegó 2.800 pesos, una locura. O sea, lo primero que hay que leer y hay que ver en la factura es el historial del mismo bimestre del año anterior, ¿no es cierto? Para tener una referencia. Sí. Si estamos hablando de la factura de junio y julio, o de julio y agosto, ¿no es cierto? O agosto y septiembre, suponiendo, no sé, depende, cada usuario tiene el corte en determinados bimestres, ¿no es cierto? Suponiendo que hablamos de la factura de agosto y septiembre de este año, hay que ver la misma boleta de agosto y septiembre del año pasado y ver qué consumo de metros cúbicos de gas tuvo y más o menos cuánto es lo que pagó. Bien. Entonces de ahí tener más o menos una referencia de qué incremento estamos hablando. Claro. En este caso que yo le menciono de un vecino de Inriville, estábamos hablando de casi el 800% de incremento de un año al otro. Es una locura. Una locura. Entonces, hay una resolución por esta crisis energética que tenemos, de que si el usuario consume un 20% menos que el mismo bimestre del año anterior, se le conserva el mismo cuadro tarifario del año anterior y por lo tanto pagaría con los valores del año anterior. Pero eso en el caso de que uno consuma menos metros cúbicos. ¿Bien? Bien. El tema está en el que consume lo mismo o más. Y bueno, y ahí hay que ver cuál era el valor del metro cúbico en aquella oportunidad y cuál es el valor ahora,
en qué categoría está. Hay que hacer un mínimo análisis de la factura para ver cómo estamos parados. Y en base a eso tiene la posibilidad siempre el usuario de reclamar y de hacer la consulta pertinente para que el prestador del servicio le aclare cómo se está midiendo, si se está midiendo bien, si se saca un promedio proporcional de la medición y demás. Bien. Bueno, y para eso estamos nosotros también, lógicamente. Si el usuario no puede llegar al distribuidor, en este caso Ecogas, ya sea porque no se puede comunicar por teléfono, porque no tiene oficina en su ciudad para hacer el reclamo, puede acercarse a la Defensoría para plantearlo por escrito y que nosotros podamos interceder en nombre del vecino y pedirle a la Defensoría a Ecogas a través de la Defensoría la información que está requiriendo. Bien, reiteramos entonces, atiende de 16 a 18 la Defensoría del Pueblo. De lunes a viernes. Sí. En el edificio municipal de acá de Marcos Juárez. Marcos Juárez. En la parte donde funciona tránsito y espectáculos públicos. Bien. Ahora, Bien. Si le dejo el número de teléfono. Ahora me lo pasa y yo lo voy a subir a Facebook, pero es importante una cosa, no solamente el tema del gas, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera sabe que está el defensor del pueblo, que puede hacer llegar sus reclamos y que está, como dice la palabra, para defender al usuario en todo sentido, ¿no? Exacto, o sea, la competencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para que el oyente tenga en claro, nosotros funcionamos como un órgano de control de la Administración Pública Nacional. Sí. En lo que se refiere a prestación de servicios públicos, entidades públicas y todo lo que tenga que ver de competencia nacional. Exacto. No así lo que tiene que ver con derecho al consumo, ¿no es cierto? Eso es de defensa del consumidor, que es otro organismo que depende del Ministerio del Interior, de la Nación, donde, caso práctico como para que la gente interprete, si compra un electrodoméstico y viene fallado, ¿no es cierto?, y tiene que reclamar la garantía y demás, nosotros no somos el organismo que interviene en ese tipo de reclamos. Para ese tipo de reclamos es defensa del consumidor. Buenísimo, buenísima la aclaración. Nosotros somos Defensoría del Pueblo de la Nación, que estamos para esto que usted me está consultando ahora, entre otras cosas, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros atendemos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, derecho ambiental, bien, lo que tiene que ver con la educación a nivel nacional, con lo que tiene que ver con el servicio previsional a nivel nacional, ANSES, PAMI, y todo ese tipo de servicios que presta el Estado, que tiene el Estado a nivel nacional para todos los habitantes del país. Bien, ¿me puede reiterar el número entonces de la oficina? El número es 03472, característica de Marcos Juárez, sí. 456-030. Es un fijo, ¿no? Exactamente, es el de la municipalidad, sí. Interno 122. Muy bien. De lunes doctor, a viernes de, de 16 a 18 horas. Perfecto, le vamos a dar difusión para que la gente se llegue. Doctor, ha sido muy, pero muy amable. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y consultarme. No, por favor, un abrazo. Hasta luego, chau, chau. Ahí estaba el doctor Franco Maggi, desde la ciudad de Marcos Juárez, tema gas, que me han llegado pero cientos y cientos de mensajes.